audiencia y, ya hay que decir, televidencia, porque no solamente nos oyen, sino que también nos ven. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 4. Apocalipsis, capítulo 4, verso 1 hasta el verso 11. Amén. Apocalipsis, capítulo 4, verso 1 hasta el verso 11. Abra su Biblia, vamos a leer la gloriosa palabra del Señor. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Gloria al Señor. Qué hermosa es la palabra de nuestro Dios. Vamos a tener unas palabras de oración para que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Que este mensaje que va a ser predicado, esta palabra que va a ser enseñada, alimente el alma de todas estas personas, todos estos hermanos que alcanzan a ver, que alcanzan a escuchar. Y también en los amigos se produzca la salvación. Oremos a nuestro Dios. Señor Jesús, te damos gracias. Es un honor, un privilegio, una bendición muy grande poder sentarnos a tus pies para meditar en tu palabra que es viva y eficaz. Padre de la gloria, rogamos tu bendición. Ayuda a tu siervo a predicar y a enseñar este mensaje con gracia, con sabiduría, con sencillez, con amor, con poder de tu Espíritu Santo. Abre el entendimiento de nuestros oyentes. Obra, Señor, con poder.
en aquellos que están conectados a través de este medio y pueden ver, pueden oír tu palabra gloriosa. Edifica tu iglesia, salva a los amigos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. El mensaje que quiero compartirles en esta hora lo he llamado 4 perfiles de Cristo. 4 perfiles del anticristo. Escúchelo bien. 4 perfiles de Cristo. 4 perfiles del anticristo. Hemos leído aquí este hermoso pasaje de la Escritura, de Apocalipsis capítulo 4, el verso 7. En este verso 7 están revelados los 4 perfiles de Cristo. El apóstol Juan, al tener una visión del trono celestial, vio a uno sentado en el trono. Escuche bien, vio un trono y a uno sentado en el trono. No vio 2, no vio 3, porque Dios no es una trinidad, Dios no es una dualidad. Dios es uno solo y uno su nombre. Vio alrededor de ese trono 24 tronos, y vio en los tronos sentados 24 ancianos. No voy a explicar eso ahora de los 24 tronos, 24 ancianos, porque me interesa hablarles de los 4 perfiles de Cristo. Estos seres vivientes son querubines, adorando a Dios, glorificando a Dios. Y cada uno de esos seres vivientes o de esos querubines tenía un rostro, tenía una cara o una semblanza. Dice Apocalipsis 4, verso 7, que el primer ser viviente era semejante a un león, cara de león. El segundo era semejante a un becerro, cara de becerro o cara de buey. El tercero tenía rostro como de hombre, cara de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando, cara de águila volando. Esos son los 4 perfiles de Cristo. En estos perfiles de Cristo encontramos una coherencia, encontramos una armonía gloriosa, pues al fin y al cabo la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo de Cristo. La armonía con los evangelios, exactamente como aparecen estos 4 perfiles: cara de león, cara de buey, cara de hombre y cara de águila volando. Es exactamente el mismo orden en que se presentan los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Fíjese bien, 4 perfiles de Cristo, 4 semblanzas, 4 evangelios. Entonces, cuando aquí habla de que el primer ser viviente era semejante a un león, ese es el evangelio de Mateo, que presenta a Cristo como el rey. El segundo era semejante a un becerro o a un buey. Ese es el evangelio de Marcos, que presenta a Cristo como el siervo. El tercero tenía rostro como de hombre. Ese es el evangelio de Lucas, que presenta a Cristo como el varón perfecto. Y el cuarto tenía o era semejante a un águila volando. Ese es el evangelio de Juan, que presenta a Cristo como el verdadero Dios. Entonces,
En estos 4 perfiles está revelado Cristo. Sumamente hermoso esto. Juan ve un querubín que tiene rostro de león. Mateo toma la figura del león para hablarnos de Cristo como el Rey. Cristo es el Rey de la gloria, el Rey eterno, el Rey de los siglos, el Rey de los cielos, el Rey de la tierra, el Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. En el Evangelio de Mateo hay unos textos claves para entender mejor este perfil del león representando a Cristo como Rey. ¿Por qué la figura del león? Porque el león es el rey de los animales salvajes. Por su fuerza, por su fiereza, que no vuelve atrás por nada, dice Proverbios. Y Cristo es el león de la tribu de Judá. En Mateo capítulo 2, verso 1 y verso 2, nos dice la Escritura: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Qué hermoso es esto. Fíjese bien que esos magos de oriente, esos sabios, no preguntaron dónde está el que va a ser el rey de los judíos. No, ellos preguntaron dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Este pasaje de la Escritura solamente está en el Evangelio de Mateo, porque Mateo presenta a Cristo como el Rey. Y hay algo interesante aquí, y es que Cristo Jesús es el único que ha nacido siendo Rey. Los demás reyes, gobernantes o presidentes de las naciones llegan a ser reyes. No nacen siendo reyes, llegan a ser reyes. Cristo no llegó a ser rey. Cristo es el único que ha nacido siendo Rey. Gloria sea a su santo nombre. También aquí mismo en el verso 11, Mateo 2, verso 11. Y al entrar en casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Estos presentes nos hablan de quién es Cristo. Es una expresión de adoración. Qué hermoso, los magos vinieron preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y al llegar a casa, abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, postrándose, lo adoraron. Qué hermoso esto. Cada vez que nosotros podamos reunirnos, qué bueno poder decir como estos sabios de Oriente: venimos a adorar al Rey. Venimos a adorarle. Y abrir el tesoro de nuestro corazón y ofrecerle al Señor presentes. El oro, símbolo de gloria, porque Cristo Jesús merece toda la gloria. Él es majestuoso. Ofrecerle el presente de la oración, porque Él es el gran sumo sacerdote. Y la mirra, la sustancia resinosa de algunos árboles mezclada con vinagre o con vino, para dar de beber a los que eran crucificados.
Ahí nos estaba anunciando que Cristo es el Rey, Cristo es el gran sumo sacerdote y Cristo es el siervo sufriente que había de morir en la cruz del Calvario. Cristo Jesús es el Rey del universo. Aleluya. Entonces, para usted ver a Cristo como Rey, tiene que leerse todo el Evangelio de Mateo. La frase que más se repite en el Evangelio de Mateo es el reino de los cielos. La frase que más se repite, mostrando a Cristo como el Rey. Alabanzas al Rey de la gloria, nuestro Jesús el Cristo. Vamos con el segundo perfil. Segundo perfil es cara de buey. Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 10, verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos toma la figura del buey, porque el buey es el animal de servicio, de fuerza, de trabajo pesado. Y Cristo Jesús es el siervo por excelencia. Vino a servirnos. Nadie nos ha servido como Cristo el Señor. Gracias a Cristo por hacernos tanto bien. Él es el siervo sufriente. Alabado sea su nombre. Por eso Marcos no es el evangelio de las grandes enseñanzas de Cristo, sino más bien de los grandes hechos de Cristo. En el evangelio de Marcos, Cristo no está tanto enseñando o predicando. Más que todo en el evangelio de Marcos, Cristo está haciendo. Porque lo que interesa de un siervo es su trabajo, sus obras, lo que hace. Cristo el Señor ha hecho obras gloriosas, grandes, maravillosas. Ahora vamos con el perfil mostrado en Lucas. La cara de hombre. Lucas capítulo 19, verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué hermosa esta palabra. Lucas presenta a Cristo como el varón perfecto o el hombre perfecto. Lucas se encarga de darnos unos detalles que no están en los otros evangelios. Lucas nos habla de la concepción virginal de Cristo en el vientre de María. Nos habla de ese proceso de gestación de Cristo en el vientre de María. Nos habla del nacimiento de Jesús, envuelto en pañales, puesto en un pesebre o en una sukkot. Sukkot en hebreo es tienda, cabaña. Lucas nos habla del abrir matriz en el momento de nacer Cristo como hombre. Lucas nos dice que el niño crecía en estatura, en gracia para con Dios y los hombres, y que se fortalecía. Lucas nos habla de Cristo cuando era un adolescente a la edad de 12 años. Lucas nos habla de Cristo al empezar su ministerio, dice que era como de 30 años. Esto solamente lo enseña Lucas. Eso no está en los otros evangelios. Porque Lucas está presentando a Cristo como hombre, como varón perfecto, mostrándonos que sí es posible vivir en obediencia, que sí es posible vivir en santidad.
Y un detalle muy importante, porque nos está diciendo esa cara de hombre que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No dice lo que se iba a perder, lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido? El hombre. ¿Qué se perdió en el huerto del Edén? Un hombre. Un hombre. Y para rescatar al hombre, era necesario que viniera otro hombre, pero ya no terrenal, sino celestial. Por eso Cristo es el hombre del cielo. Vino manifestado en carne. No que en el cielo había un hombre. No, en el cielo no había un hombre. En el cielo estaba Cristo, que es Espíritu Santo. Pero Él, para manifestarse en carne, vino a este mundo como hombre. Cristo es el hombre perfecto que al dar su vida en la cruz del Calvario puede salvar. Es el único que puede salvar al hombre, al ser humano. Hay unos detalles con relación a Cristo como varón perfecto. A Cristo lo examinaron los principales sacerdotes de los judíos, los principales gobernantes. Lo examinó Anás, Caifás, lo examinó Herodes, lo examinó Poncio Pilatos. Y la conclusión a la que llegó Poncio Pilatos al final fue: yo no hallo ningún delito en este hombre. Y cuando lo entregó para ser crucificado, dijo: he aquí el hombre. Porque Jesús de Nazaret es el hombre por excelencia, el varón perfecto. Cristo como hombre tenía cuerpo humano, alma humana y espíritu humano. Era un verdadero hombre, un verdadero varón, pero perfecto. Semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Porque en Él no había pecado, no había naturaleza caída. Qué glorioso es todo esto. Ahora vamos con el perfil que nos entrega Juan. Cara de águila. Toma Juan la figura del águila para hablar de Cristo como el verdadero Dios o el Dios eterno. ¿Por qué la figura de águila? Porque el águila se remonta a las alturas. Tiene una visión telescópica. Porque el águila es la reina de los animales en el aire. El águila hace su nido en las rocas. Y Juan toma la figura del águila para hablar de Cristo. Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verbo es palabra, palabra en acción, pensamiento. El verso 14 nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo Jesús es el Verbo, es la palabra, es el pensamiento hecho carne. Qué glorioso esto. En el Evangelio de Juan encontramos unas declaraciones tremendas acerca de Cristo. En el capítulo 1, verso 29 y 30 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas
para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. En este detalle que nos da Juan, que no está en los otros evangelios, nos dice que ese que venía después de Juan era primero que Juan. Y si hablamos de la edad de Cristo y de la edad de Juan, encontramos que Juan nació 6 meses antes que Cristo. O sea que humanamente Juan es mayor, nació 6 meses antes que Cristo. Pero Juan da un testimonio tremendo acerca de Cristo cuando dice: después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ahí no está hablando de Cristo como hombre, sino de Cristo como Dios. Porque para que Cristo fuera primero que Juan, tiene que ser Dios. Cristo es Dios. Y Juan está reconociendo esa deidad de Cristo, esa divinidad de Cristo, al reconocer que Cristo es antes que Juan, al reconocer que Cristo era primero que Juan. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Encontramos en el Evangelio de Juan unas declaraciones de Cristo impresionantes. Juan, en el capítulo 5, hay una declaración tremenda aquí. Juan, capítulo 5, verso 44 dice: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibid gloria los unos de los otros, si no buscáis la gloria que viene del Dios único. La gloria que viene del Dios único. Cristo Jesús es el Dios único. Él lo declaró. Él lo dijo. Él lo reveló con sus palabras y con sus milagros. Los milagros que están registrados en el Evangelio de Juan revelan quién es Cristo. Él dijo: las obras que yo he hecho, si yo no hubiese venido y no hubiese hecho obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora he venido y han visto mis obras. ¡Qué revelación de Cristo! En el Evangelio de Juan, el capítulo 8, el verso 57 al 58, los judíos antagonistas de Cristo se mofaron y se burlaron acerca de él, diciendo: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Fíjense este verso 58, verso clave. Jesús les dijo: de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Qué glorioso ese yo soy. Es el mismo yo soy que se manifestó a Moisés. Yo soy. De Cristo a Abraham hay una cantidad de años. Y Cristo está declarando que Él es antes que Abraham. Para que Cristo sea antes que Abraham es porque Cristo es el verdadero Dios, el Dios eterno. Y así es que lo presenta Juan. En el capítulo 10, el verso 30. Qué revelación tan gloriosa la de Jesús cuando dijo: yo y el Padre uno somos. Uno somos. En el capítulo 14, el verso 6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dijo nadie va al Padre. Hay algunas versiones de la Biblia
que dicen nadie va, pero ahí están torciendo la doctrina, están torciendo la escritura, están faltando a la revelación bíblica, porque Jesús no dijo nadie va, Él dijo nadie viene al Padre sino por mí, viene al Padre. Él se está revelando como el Padre, pero Felipe, que era uno de los discípulos, no entendía esto. Y por eso le dijo al Señor, Juan 14:8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Felipe estaba pensando que aparte de Jesús había otro que era el Padre. Como están pensando algunas personas que creen en 3 y otros que creen en 2. Están pensando de manera equivocada. Felipe estaba equivocado y Jesús con amor, con gracia, con verdad lo corrigió y le dijo, Juan 14:9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Aleluya, gloria a Dios. Jesús de Nazaret es el Padre eterno, el Padre glorioso. ¡Qué revelación tan maravillosa! Esos son los 4 perfiles de Cristo. Figura de león, Cristo como rey. Figura de buey o becerro, Cristo como siervo. Figura de hombre, Cristo como el varón perfecto. Figura de águila volando, Cristo como el verdadero Dios. Mateo presenta a Cristo como el rey tomando la figura de león. Marcos presenta a Cristo como el siervo tomando la figura del buey. Lucas presenta a Cristo como varón perfecto tomando la figura del hombre. Y Juan presenta a Cristo como el verdadero Dios y la vida eterna tomando la figura del águila volando. Aleluya, esos son los 4 perfiles que están revelados tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento anunciados en profecía, en el Nuevo Testamento revelados como cumplimiento. En esos 4 perfiles voy a resaltar ese del varón perfecto, cuando dijo Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para decirle a los amigos que están ahora en sintonía, decirles que Cristo es el único Salvador. Que acudan pronto al arrepentimiento. Que acudan pronto a entregar sus vidas al único que puede salvarlos, a Jesús de Nazaret. Que nuestros gobernantes entiendan de una vez por todas que necesitan al Dios de los cielos para ser salvos. Que todos los que están en autoridad y están en eminencia entiendan que lo único que puede salvarles es el glorioso evangelio de Cristo Jesús. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Y esto nos dice mucho. Esto nos dice que la humanidad que está ahora sin Cristo no se va a perder, ya está perdida. Los amigos que alcanzan a escucharnos, quiero decirles en el nombre del Señor Jesús que están perdidos. Pero hay una buena noticia, y esa buena noticia es que Cristo Jesús, el Señor, ha venido a buscarlos y a salvarlos. Queridos amigos, permitan que Cristo entre a sus corazones. Reciban el mensaje del Evangelio. Gobernantes de Colombia y del mundo, reciban el mensaje del Evangelio. Es lo único que puede producir salvación y vida eterna. Ahora voy a hablarles en los minutos que restan. Voy a hablarles de los
4 perfiles del anticristo. Primero les hablé de los 4 perfiles de Cristo. Ahora voy a hablarles de los 4 perfiles del anticristo. Y quiero que entienda una cosa, lo voy a expresar así en palabras sencillas. El Satán es un remedón de la obra de Cristo. Quiere remedar las cosas que hace Cristo. Entonces, a Jesús se le llama el Cristo. El Satán se va a manifestar y se le va a llamar el anticristo, o sea, contra Cristo, llevándole siempre la contraria. Diablo quiere decir enemigo, adversario, llevando la contraria a Cristo. Y fíjense bien, el nacimiento de Cristo fue por obra y gracia del Espíritu Santo. El nacimiento del anticristo será por obra, por poder, por advenimiento del espíritu inmundo del Satán. Es lo que se llama el misterio de la iniquidad. Ya tendremos tiempo para hablar de esas cosas también. Con la ayuda del Señor, de eso voy a hablarles más adelante, en otras ocasiones. Fíjense bien, Cristo Jesús tuvo un precursor o un profeta que anunciaba su manifestación a este mundo. Ese profeta precursor fue Juan el Bautista. El anticristo va a tener también un precursor, pero es el falso profeta. Falso profeta. Fíjese bien, Cristo Jesús es el Espíritu Santo, porque eso es lo que declara la Escritura. Cuando dice que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Oh, yo siento libertad aquí en este momento, gloria a Dios. Libertad para proclamar la bendita palabra del Dios vivo. El anticristo tiene un espíritu, pero no es santo, es inmundo. Y fíjese bien, Cristo el Señor fue crucificado, fue herido, por su llaga fuimos nosotros curados. Fue puesto en la tumba y al tercer día resucitó con poder de entre los muertos y vive para siempre, permanece para siempre. El anticristo va a ser herido de muerte y su herida mortal va a ser sanada. Y la gente va a creer en él. Fíjense bien que Cristo el Señor hizo milagros y hace milagros gloriosos, verdaderos. El anticristo va a hacer milagros mentirosos. Fíjense bien que hay 4 perfiles de Cristo. Como rey, como siervo, como varón perfecto y como verdadero Dios. El anticristo también tiene 4 perfiles, que los vamos a ver enseguida a través de la Biblia. Usted los va a ver a la luz de la palabra de Dios. 4 perfiles del anticristo. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 6, ahí aparecen los 4 perfiles del anticristo. A partir del verso 1 hasta el verso 8. Escuche la palabra del Señor que dice así. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno:
ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aquí en estos versos está revelado el plan o la agenda de trabajo del anticristo. Aquí están revelados los 4 perfiles del anticristo. ¿Para cuándo va a ser este plan de trabajo del anticristo? Para lo que se llama la semana 70 de Daniel. Y antes de explicar aquí los 4 perfiles del anticristo, yo quiero llevarlos al libro de Daniel para mostrarles algo glorioso. Abra su Biblia en el libro de Daniel, el capítulo 9, verso 24 al 27. Ahí aparece el tema de las 70 semanas de Daniel. Verso 24 dice, en la revelación que el Señor dio a Daniel a través de su ángel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Para hablar de las 70 semanas de Daniel, entonces aquí tenemos que hablar de 2 programas. Uno es el programa de Dios con su pueblo Israel. Y otro es el programa de Dios con su iglesia. Al hablar de Israel, al hablar de la iglesia, tenemos que hablar de los pueblos que han poblado la tierra durante la historia de la humanidad.
Si miramos bien en la historia de la humanidad, encontramos que cada 2000 años ha aparecido un pueblo sobre la tierra. Fíjese bien, de Adán hasta Abraham hay 2000 años aproximadamente. Durante esos primeros 2000 años apareció un pueblo sobre la tierra, los gentiles. Porque cuando Dios llamó a Abraham, Abraham no era judío, no era israelita, Abraham era gentil, pagano. De Ur de los Caldeos lo llamó el Señor. Era adorador de ídolos, vendedor de ídolos, según dice la historia extrabíblica. Luego vinieron los otros 2000 años a partir de Abraham hasta Cristo. Y en esos otros 2000 años apareció otro pueblo. El pueblo judío, o hebreos, o israelitas. Entonces, primeros 2000 años gentiles, segundos 2000 años israelitas. Y entonces los terceros 2000 años van de Cristo hasta nuestros días. Y ahí aparece un tercer pueblo a poblar la tierra. Esos son los cristianos. Esa es la iglesia de Cristo. Primera carta a los Corintios, el capítulo 10. Se habla en el verso 32 de esos tres pueblos. Fíjese bien cómo dice, primera a los Corintios 10:32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Mire bien los tres pueblos aquí, judíos, gentiles y la iglesia. Primer pueblo son los gentiles, de Adán a Abraham. Segundo pueblo son los judíos, de Abraham hasta Cristo. Y tercer pueblo es la iglesia, de Cristo hasta nuestros días. Escuche bien, otra vez regresemos al libro de Daniel, capítulo 9. Para hablar del programa de Dios con Israel. Dios enmarcó el programa de Dios con Israel en algo que se llama 70 semanas o las 70 semanas de Daniel. Hay que entender que estas semanas no son de días como las que conocemos nosotros. Según nuestro calendario romano gregoriano, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 7 días. Las 70 semanas de Daniel no son semanas de días, sino semanas de años. Años. Si multiplicas 7 semanas de años, cada semana son de 7 años, tendríamos un total de 490 años. En esos 490 años el Señor enmarcó su programa con Israel. Escuche bien, estos días una simpatizante que está en doctrina para bautizarse me hizo esta pregunta. Pastor, yo quiero saber en qué semana de las 70 semanas de Daniel estamos. Yo quiero saber en qué semana de las 70 semanas de Daniel estamos. Me preguntó, ¿estamos en la semana 69 o estamos en la semana 70? Y entonces sorpréndase. A la luz de la palabra de Dios encontramos que no estamos ni en la semana 69 de Daniel, ni en la semana 70. Escúchelo bien. No estamos ni en la semana 69 ni en la semana 70. ¿Cómo así, pastor? Entonces, ¿en qué estamos? Le dije, estamos en un paréntesis.
entre la semana 69 y la semana 70, un paréntesis. Y estamos al final de ese paréntesis. Ya se lo voy a explicar aquí a la luz de la palabra del Señor. Fíjese que el Señor enmarcó su programa con Israel. Recuerde, uno es el programa con Israel y otro es el programa con su iglesia. Dos programas diferentes, dos programas para diferente tiempo. Una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. Son dos cosas diferentes. El tiempo faltaría ahora para hablar de esos dos pueblos. Daniel, el capítulo 9:24, nos está diciendo que 70 semanas están determinadas sobre el pueblo de Israel y sobre esa santa ciudad que es Jerusalén. Para terminar con la prevaricación. Prevaricación es algo malo, es abominable ante los ojos de Dios. Se habla de prevaricato cuando hay cosas torcidas, cuando hay cosas ilegales, cuando son delitos. Dice, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, o sea que eso tendrá un final. La gente ahora dice, pero ¿por qué tanto pecado? ¿Y cuándo se acaba el pecado? Va a llegar un momento en que se acaba. Para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía, o sea que tiene su cumplimiento fiel, para ungir al santo de los santos, eso tuvo su momento. Y entonces dice el verso 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Escuche bien. Aquí se habla de reedificar el templo que había edificado Salomón en la ciudad de Jerusalén. Resulta que cuando Israel desobedeció a Dios, el Señor les anunció a través de los profetas que los iba a llevar cautivos a Babilonia y que allí estarían 70 años cautivos. Escuche, no vaya a confundir estas dos cosas. Una cosa son las 70 semanas de Daniel y otra cosa son los 70 años de la cautividad babilónica. Son dos cosas diferentes. 70 años de cautividad, diferente a las 70 semanas de Daniel, diferente. Aprenda eso. Se habla aquí entonces del tiempo cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén, destruyó el templo. Pasaron 70 años de esa destrucción, de esa cautividad, y se dio la orden a través del rey Ciro el persa para restaurar y edificar Jerusalén y el templo. Entonces nos está diciendo, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Si usted suma 7 semanas y 62 semanas, le da un total de 69 semanas. O sea que de entrada ya tenemos que entender que de las 70 semanas de Daniel ya se han cumplido 69 semanas. Y aquí nos está diciendo que desde el momento de restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrían 7 semanas y 62 semanas. El Mesías príncipe, ¿quién es? Es Jesús de Nazaret, es Cristo el Señor. O sea que nos está diciendo que Cristo aparecería en su primera venida manifestado en carne en la semana número 69 de ese programa de Dios con Israel enmarcado en 70 semanas. ¿Cuándo apareció Cristo en este mundo manifestado en carne? A la semana 69 de Daniel. Ahí apareció Cristo. ¿Y qué nos está diciendo el verso 26?
Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Después de las 62 semanas, o sea, en la semana 69, se quitará la vida al Mesías, porque Cristo apareció en la semana 69. Y en la semana 69 fue quitada su vida. O sea, fue crucificado en el Calvario. Dice, mas no por sí. Está hablando de su muerte en la cruz del Calvario. En ese programa de Dios enmarcado en 70 semanas con Israel, vino Cristo a ofrecerle salvación a su pueblo Israel. Vino la oferta de la salvación para Israel. Y de eso es que habla el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el verso 11 al 13, cuando dice, a lo suyo vino. Lo suyo era salvar a Israel. Y los suyos no le recibieron, los judíos no le recibieron. Lo rechazaron, no creyeron en él. Cerraron su corazón, se endurecieron. Y todavía hasta el día de hoy, 2000 años casi después, todavía están esperando al Mesías. Pero gracias al Señor, que aunque unos lo rechazaron, hay unos que lo hemos recibido. Gloria a Dios. Por eso dice el verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Ese es el tercer pueblo que aparece sobre la tierra después de Cristo. La iglesia. La iglesia no es Israel. Porque para ser de Israel tiene que ser engendrado de carne y sangre. Tiene que ser de esa nacionalidad y de esa estirpe. Los hijos de Dios no son engendrados de carne y sangre. La iglesia no es engendrada de carne y sangre. La iglesia es nacida de nuevo por el Espíritu, por la palabra. Regresemos al libro de Daniel, capítulo 9. Porque entonces aquí aparece algo sumamente interesante que nos va a ayudar a entender todo esto de los perfiles, 4 perfiles del anticristo. Dice el verso 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, o sea, en la semana 69, mas no por sí. A partir del momento en que murió Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección, se abrió un paréntesis. A partir del momento en que murió Cristo en la cruz del Calvario, el reloj del programa de Dios con Israel se detuvo para dar paso a un programa diferente, que es la iglesia de Cristo. Por eso dice aquí, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Se quitó la vida al Mesías en la semana 69 de Daniel, y se abrió un paréntesis. Y dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ese pueblo de un príncipe que ha de venir está hablando del anticristo. Ese príncipe que ha de venir a destruir la ciudad de Jerusalén y el santuario, ese príncipe que ha de venir es el hombre de pecado, o lo que en Apocalipsis se llama la bestia, o lo que en Juan se llama el hijo de perdición, o lo que en los salmos y en los profetas se llama el impío. Fíjese, el anticristo tiene varios nombres. Es un remedón. Como Cristo tiene varios títulos, varios nombres. Como Cristo es el rey, es el siervo, es el hombre perfecto, es el Dios verdadero.
y tiene otros títulos. Es el Salvador, es la roca, es el pastor, es el abogado, es el juez. El anticristo tiene también otros nombres: anticristo, la bestia, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el impío, el desolador. ¿Se da cuenta que es un remedón? Entonces se abre el paréntesis en el momento en que muere Cristo y resucita. Se abre el paréntesis, que de este paréntesis es que habla Cristo en Hechos capítulo 1. El verso 4 al verso 8. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Fíjese, los discípulos preguntaron por el reino restaurado a Israel. Le preguntaron a Jesús si iba a restaurar en este tiempo el reino a Israel, en este tiempo. ¿En qué momento? En el tiempo en que Él derramaría del Espíritu Santo. Ellos pensaban que ya iba a venir el reino milenial de Cristo, o el reino de Dios, o el reino de los cielos. Pero no era el momento todavía. Antes, al contrario, a partir de ese momento se iba a abrir un paréntesis de gracia, o un paréntesis de la época del Espíritu Santo, o un paréntesis de la época de la iglesia. Y entonces les dijo: no se preocupen por el reino de Israel, preocúpense ahora por recibir poder cuando venga el Espíritu Santo, cuando sea derramado el Espíritu Santo. Preocúpense por llenarse de la gracia, de la gloria, de la presencia y del poder del Espíritu Santo de Cristo. Y esa debe ser la preocupación del cristiano. Ese debe ser el anhelo, la meta del cristiano: llenarnos cada día más de Dios, llenarnos cada día más de su Espíritu Santo, más de su gracia, más de su gloria, más de su presencia, más de su poder, para dar testimonio a todas las naciones, para dar testimonio a todas las personas de que Cristo salva, sana, bautiza con poder y viene por segunda vez a arrebatar su iglesia. De ese paréntesis entre el Calvario y nuestros días han transcurrido casi 2000 años. Yo quiero decirle que cada 2000 años Dios hace algo nuevo. Primeros 2000 años de Adán a Abraham, gentiles. Segundos 2000 años de Abraham hasta Cristo, judíos. Terceros 2000 años de Cristo hasta nuestros días, la iglesia. Y no va a haber un tercer pueblo. Bueno, entonces en los otros terceros años ¿qué pueblo va a aparecer? Los marcianos en la tierra. Falso. No, marcianos no. Ya después de la iglesia no sigue más pueblo. Después de la iglesia lo que sigue es el arrebatamiento de la iglesia. Oh, gloria al Señor, alabado sea el nombre glorioso de Jesús el Cristo. Ahora sí, entonces vamos a mirar Daniel capítulo 9 para ir a los 4 perfiles del anticristo. Entonces Daniel capítulo 9, verso 26: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Fue muerto Cristo en la semana número 69, mas no por sí, fue crucificado. Y ahí se detuvo el reloj del programa de Dios con Israel para dar paso a la iglesia. Y cuando el Señor arrebate la iglesia,
Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. O sea, después del arrebatamiento de la iglesia, inmediatamente Cristo arrebate la iglesia. Otra vez ese reloj que se había detenido con el pueblo de Israel, comienza de nuevo el programa de Dios con Israel. El Señor arrebata su iglesia. Y entonces el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Ese príncipe es el anticristo y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana número 70, ¿cuándo comienza la semana número 70 de Daniel para el pueblo de Israel? Cuando el Señor arrebate su iglesia. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién lo va a confirmar? El anticristo. Y a la mitad de la semana, la mitad de 7 años, son 3 años y medio, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Quién es el desolador? El anticristo. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí cambia, y ya nos vamos a introducir en los 4 perfiles del anticristo. Porque fíjense que habla de un pacto con muchos. Que ese pacto se interrumpe a la mitad de la semana, que hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después vienen muchas abominaciones. Fíjense que hay 7 años del reino del anticristo, divididos en 2. 3 años y medio de pacto con muchos. O sea que el anticristo va a ser un gran político, un hombre con mucha inteligencia, que va a conquistar el mundo. Pero después Él va a mostrar quién es. Ahora entonces vamos a Apocalipsis, capítulo 6, para hablar de los 4 perfiles del anticristo, o de la agenda del anticristo, la agenda de gobierno. Apocalipsis, capítulo 6, nos presenta 4 caballos. Número 1, caballo blanco. Número 2, caballo bermejo. Número 3, caballo negro. Y número 4, caballo amarillo. Los 4 perfiles del anticristo. Caballo blanco, caballo bermejo o rojo, caballo negro y caballo amarillo. 4 perfiles del anticristo, o la agenda de gobierno del anticristo. Algunos han confundido aquí, en Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y 2. Han confundido aquí. Este personaje lo han confundido con Cristo. Ojo, no confunda a Cristo con el anticristo. Dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y al que lo montaba, tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces algunos lo asocian con lo que está escrito por allá en Apocalipsis 19, y lo asocian con el mismo caballo blanco, pero no. El caballo blanco de Apocalipsis 6 es el anticristo. El caballo blanco de Apocalipsis 19 es Cristo. 2 diferentes. Escuche bien. Caballo blanco. ¿Qué es ese perfil? Falsa paz. Falsa paz. Primeros 3 años y medio del reino del anticristo. Falsa paz. No lo confunda con Cristo, porque Cristo no tiene arco. Cristo tiene es espada. Si usted lee acerca de Cristo, dice, de su boca sale una espada aguda, y él regirá las naciones con vara de hierro. Cristo.
Cristo no tiene arco, tiene espada, porque Cristo no es cazador. El anticristo es cazador, tiene arco. Ojo. Le fue dada una corona, o sea, autoridad, una corona. Corona habla de reino. Le fue dado el reino. ¿Quién se lo va a dar? El Satán. Y salió venciendo y para vencer. Es decir, el anticristo se va a presentar en un momento como estos que está viviendo el mundo entero. Va a ofrecer paz, va a ofrecer solución a la cantidad de problemas que tiene el mundo. El mundo tiene problemas de salud, problemas militares, problemas políticos, problemas religiosos, problemas económicos. Y cuando Él se manifieste, va a ofrecer solución a todos esos problemas. Y fíjese lo que le digo. Si en este momento Cristo Jesús se llevara a la iglesia, fíjese que no hay con qué curar el coronavirus. El COVID-19 no hay con qué curarlo, no han encontrado, están haciendo experimentos. Pero si Cristo se llevara en este momento la iglesia y se manifestara el anticristo aparecería con la cura para el coronavirus. Engañaría a todos, porque viene con milagros mentirosos para engañar al mundo entero. Y la gente creería en Él, se postrarían ante Él, lo adorarían, dirían: este es el líder, este es el gobernante que estábamos esperando, este sí es. Y entonces, gracias al Señor, sí, somos afortunados de pertenecer a la iglesia de Cristo Jesús. Somos afortunados de tener la revelación del nombre de Jesús, de tener la sana doctrina. Somos afortunados, pero debemos obedecer. Debemos vivir en santidad, debemos vivir consagrados, debemos vivir en obediencia para podernos ir con Cristo en el arrebatamiento. Entonces, primer perfil del anticristo: falsa paz, caballo blanco. Segundo perfil: caballo bermejo o rojo. Dice: y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Es decir, que después de la falsa paz, como dice Pablo cuando escribe a los 2 Tesalonicenses, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. El segundo perfil es guerra. Segundo perfil del anticristo: guerra. Tenemos que entender esto. La gente ahora está clamando porque el mundo mejore, porque sea mejor, porque haya un mejor mañana para el mundo. Falso, no va a haber un mejor mañana para el mundo. El mundo sin Cristo no puede tener paz, no puede mejorar. Todo lo contrario, lo que la palabra del Señor nos dice es que el mundo irá de mal en peor, y los hombres, siendo engañados, engañarán y serán engañados. El futuro está en Cristo. Para el que está en Cristo, si hay un futuro mejor, si hay un mañana mejor, si hay un nuevo amanecer, si hay una verdadera paz. Entonces, después de la falsa paz que promete el anticristo, viene guerra, donde las gentes se van a matar unos a otros. La paz será quitada de la tierra. Si ahora hay inseguridad, cuando Cristo se lleve la iglesia, cuando el anticristo engaña a las naciones con un falso pacto de paz y la paz sea quitada, lo que vendrá es guerra, guerra. Tercer perfil del anticristo: caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Apocalipsis 6:4. Apocalipsis 6:5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro.
y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Tercer perfil del anticristo, caballo negro, se llama hambre. Hambre. Dese cuenta de un asunto. En este momento, por lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo, medida de salud preventiva, nadie puede salir en todo el territorio colombiano y en muchas otras naciones. Nadie puede salir de sus casas por el temor a infectarse, pero dese cuenta, las cosas han subido de precio de una manera exorbitante. Han subido de precio de una manera exorbitante. Lo que se compraba ayer a un precio, hoy se compra otro y cada vez va a estar más caro. Y eso no es comparado, eso es apenas una muestra o principio de dolores de lo que va a venir sobre este mundo. Porque lo que este perfil del anticristo nos muestra del caballo negro, que es hambre, carestía. Carestía. Fíjese bien lo que está diciendo la palabra, que en ese tiempo se van a vender 2 libras de trigo por 1 denario. 1 denario es el salario de un día de trabajo. Hoy, 1 libra de harina de trigo puede costar 2.500 pesos, 2.000 pesos. 1 libra de harina de trigo. Pero en aquel día, después de que el Señor se haya llevado a la iglesia y el anticristo comience a mostrar su agenda de trabajo, fíjese que entonces 1 libra de harina de trigo va a valer lo que vale un día de trabajo. Hoy en día un día de trabajo puede costar 50,000 pesos, 60,000 pesos, 40,000, 30,000, 20,000. Pero hoy en día comprar 1 libra de harina de trigo por 20,000 pesos no es una cosa exorbitante. Dirían, no, ¿cómo voy a comprar eso tan caro? Pero en aquel día, cuando venga ese anticristo y manifieste esos perfiles, será caro, con un agravante que nadie podrá comprar ni vender, sino el que tenga el sello del anticristo. Sello es el que esté registrado en ese sistema mundial del anticristo. De eso hablaremos en otra ocasión, si Dios nos permite. O sea que mire, perfil número 1, falsa paz, caballo blanco. Perfil número 2, guerra, caballo bermejo o rojo. Perfil número 3, hambre, caballo negro. Y finalmente viene un cuarto perfil. Y es el verso 7 y 8 de Apocalipsis 6. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Entonces, cuarto perfil, caballo amarillo, muerte. Muerte. Primer perfil, falsa paz. Segundo perfil, guerra. Tercer perfil, hambre. Y cuarto perfil, muerte. Muerte. Esa es la agenda de trabajo del anticristo, que se va a manifestar después del arrebatamiento de la iglesia. Hermanos amados, todo esto es un llamado que el Señor nos hace a la consagración, a creer en nuestro Cristo más que nunca. Quien se haya descarriado, quien se haya apartado del Señor, escúcheme bien, es el tiempo de volver a los pies de Cristo. Es el tiempo de reconciliarse con Dios. Es el tiempo de buscar salvación y refugio en Cristo Jesús. 4 perfiles de Cristo, 4 perfiles del anticristo. 4 perfiles de Cristo: como rey, como siervo, como hombre perfecto, como verdadero Dios. 4 perfiles del anticristo: falsa paz, guerra, hambre,
y muerte. Ahora, ¿cómo va a terminar el asunto? Apocalipsis capítulo 19 nos dice, con esto vamos a concluir y luego vamos a hacer una oración. Apocalipsis capítulo 19. ¿Qué va a hacer el anticristo? Va a perseguir a Israel. Lo que viene sobre este mundo es gran tribulación. Solo puede leer en Mateo capítulo 24. Apocalipsis 19 dice, verso 11, entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ese es Cristo. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda. Fíjese, Cristo no tiene arco, tiene espada, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. ¿Qué es la gran cena de Dios? Es el resultado de la lucha de Cristo con el anticristo y con todos sus aliados, donde vendrán aves del cielo a comer carnes. Dice verso 18, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿Cuál es el fin del anticristo? Verso 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esa guerra se llama Armagedón. Después podremos hablar de eso también. Verso 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Espada que sale de la boca, palabra. Nuestro Cristo es tan poderoso que en aquel día, cuando ocurre lo de Armagedón, con su palabra, solo con su palabra, va a matar a todos los aliados del anticristo. El anticristo y el falso profeta apresados, lanzados dentro del lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué seguirá de ahí en adelante? Juicio de las naciones, reino milenial. Después hablaremos de esos temas si Dios nos permite. Pero ahora el tema era 4 perfiles de Cristo, 4 perfiles del anticristo. ¿Cómo va a terminar esto? Con Cristo venciendo. Porque Cristo es el gran vencedor. Qué alegría saber que a pesar de la situación que estamos viviendo, nosotros en Cristo estamos del lado vencedor. A todos los amigos que alcanzan a escucharnos, en el nombre del Señor Jesús, quiero decirles: arrepiéntanse, conviértanse al Señor, vengan a ser parte del lado vencedor. No se quede allá afuera, no se quede donde está, porque del lado que está del lado del perdedor. ¿Quién es el perdedor? El anticristo es el perdedor. El Satán es el perdedor. ¿Quién es el ganador, el vencedor? Cristo es el vencedor. Cristo y su pueblo somos más que vencedores por medio de su nombre santo y glorioso. Oh, qué bueno es nuestro Dios. Este es el programa que viene sobre este mundo. Este es el programa que viene para la iglesia: ser arrebatados por Cristo
antes de la gran tribulación. Más adelante estudiaremos otros temas, por qué la iglesia no pasará por la gran tribulación. Hay muchas cosas lindas que el Señor me ha dado y quiero compartir con todos ustedes. Hermanos en Cristo Jesús de Versalles, Medellín, consagremos nuestras vidas al Señor. Vamos a orar más, vamos a buscar más, vamos a clamar más a nuestro Dios, vamos a santificarnos más, vamos a corregir errores, vamos a rectificar nuestra vida, vamos a mejorar nuestras obras, vamos a meternos más en la gracia del Señor y vamos a estar listos para irnos con Cristo. Estamos llegando al final del paréntesis de gracia. Estamos llegando al final del programa de Dios con la iglesia sobre esta tierra. La iglesia vive los últimos minutos, los últimos instantes sobre esta tierra. Pronto el Señor arrebatará su iglesia. Que este tiempo de cuarentena por la vida sea no solo por la vida física. Nosotros los cristianos tenemos mayor entendimiento porque tenemos la mente de Cristo. Que este tiempo de cuarentena por la vida sea por la vida eterna. Porque es la oportunidad para santificarnos. Ya usted no va al centro comercial, ya usted no va al cine, ya no va al fútbol, ya no puede irse a otro lugar. Vamos a consagrarnos al Señor, vamos a santificarnos al Señor, vamos a estar preparados para irnos con el Señor. El Señor va a arrebatar su iglesia pronto. Mis amados hermanos en Cristo Jesús, los amo con todo mi corazón. Vamos a invocar el nombre del Señor Jesús, vamos a orar. En el nombre del Señor Jesús, que esta palabra que ha sido predicada produzca gran fruto para la gloria del Señor. Fruto de arrepentimiento, fruto de conversión, fruto de santificación, que es lo que el Señor quiere. Oremos al Señor, todos juntos invoquemos al Señor. Señor Jesús y Dios nuestro, oh, te damos gracias por tu palabra bendita, por el entendimiento que nos das para entender tu mensaje, por estas cosas que tú nos revelas para que no estemos en la ignorancia ni en la oscuridad. Oh Señor, alabamos tu nombre santo. Pedimos que tengas misericordia de nosotros, que perdones nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros descuidos, que nos ayudes a santificarnos, a vivir en santidad, en obediencia, a estar preparados para irnos contigo. Estamos refugiados en ti. Oh Cristo de la gloria, tú tienes poder para protegernos del coronavirus. Tienes poder para guardarnos y librarnos. Y si no lo hicieras, igual somos tuyos, te pertenecemos a ti, nuestra vida es tuya y estamos dispuestos a irnos contigo a la eternidad. Señor Jesús, santifica mi vida, santifica mi hogar, mi familia, mi esposa, mis hijos, mi nuera. Santifica tu iglesia en Versalles, santifica tu iglesia en Medellín, en Antioquia, en Colombia, en todo el mundo. Santifica tu iglesia, perfecciona tu iglesia, cubre tu iglesia con el poder de tu nombre, con tu espíritu, con tu gloria. Queremos irnos contigo, Señor. Guárdanos para tu reino y para tu gloria. Salva a estos amigos que están sedientos de tu palabra. Hay tantos que están manifestando el deseo de arrepentirse, de convertirse, de ser bautizados en tu nombre, Jesús, pero que ellos puedan hacerlo no por miedo al coronavirus, sino porque entiendan que tú eres el único Dios salvador. En el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, aleluya. Oh, gracias, Señor. El Señor le bendiga, mis amados hermanos y amigos. Recuerden, vamos a estar orando a las 4 de la tarde. Una hora de 4 a 5 de la tarde. Vamos a estar orando en nuestras casas, postrados de rodillas, buscando al Señor.
en oración, y a las 5 de la tarde nos volvemos a conectar con un mensaje de la palabra de Dios. A las 5 de la tarde vamos a compartir otro rato aquí en la presencia del Señor. Un abrazo para todos, hermanos. El Señor Jesús les bendiga.